Parque Natural Regional Serranía del Perijá es aquí en el Cesar, hábitat del oso andino, una especie lamentablemente en vía de extinción. Se estima que en este parque hay por lo menos una docena de ejemplares. Esperamos ver uno en este recorrido, tras las huellas del jardinero del bosque. ¿Por qué es tan importante el oso andino para esta región, esta serranía y para todo el ecosistema andino del planeta? Creo que lo hemos tomado todos los ambientalistas como una especie sombrilla en toda Sudamérica donde existe esta especie, porque bajo de ellas hemos tratado de proteger los frailejones, el bosque, el agua. Entonces, si protegemos al oso en esta altura, sabemos que tenemos que proteger su hábitat, y su hábitat es el bosque, es el páramo. Y la función que cumple, una función biológica en los ecosistemas, es limpiarlos. Lo hemos considerado como el jardinero del bosque, porque él, al ser herbívoro, consume muchas semillas en el deambular de él en la región y va diseminando semillas por donde va pasando. Algunos de esos lugares de paso han sido registrados y nos guiarán al encuentro del segundo mamífero más grande de Sudamérica, para lo cual necesitaremos un importante factor a nuestro favor. Contar con suerte, porque normalmente en 5.000 hectáreas puede habitar un solo oso adulto mayor, pero él deambula mucho la región. Yo particularmente he tenido la oportunidad de observar 4 osos adultos en un mismo sitio acá mismo en la región. Así que además de la suerte, tenemos a nuestro favor la compañía y la experiencia de José Gregorio Hernández. Voy a proceder a instalar una cámara trampa. Campesino de la zona capacitado técnicamente en el manejo de cámaras trampa, con el propósito de monitorear el comportamiento del oso andino. De un animal muerto. Se inició un proceso con la Fundación WI. Nos capacitaron como técnicos en manejo de cámaras trampa y rastreo de especies mayores. Pues de ahí empezamos a conocer realmente qué era esa especie. Los continuos monitoreos dieron como resultado un futuro incierto para el oso andino por diferentes amenazas. Llegamos hasta su hábitat natural en el departamento del Cesar para visibilizar de alguna manera la problemática que tiene en jaque su existencia. Esta aventura comienza en San José de Oriente, corregimiento del municipio de La Paz, ubicado a unos 30 minutos de Valledupar. Allí esperaban a nuestro equipo de producción, José Gregorio y Diomar Ortega, también campesino convertido en ecologista en pro de la conservación del oso y otras especies de la serranía del Perijá. Avanzamos mientras se abría ante nuestros ojos la imponencia de este hervidero de biodiversidad. Pocos kilómetros habíamos recorrido cuando empezamos a evidenciar las problemáticas que advierten la degradación de este ecosistema de vital importancia para Colombia. Se está viendo periódicamente esta clase de talas, pues el campesino está en su afán de sus cultivos. En este caso se taló un bosque nativo de acá para la siembra de café. Ahí podemos ver un bosque en estado natural. Ese bosque le va a servir en el futuro para las aves, qué sé yo, para las abejas, que es una de las especies que se necesitan para la polinización de los mismos cafetales. Ahí falta es más cultura ambiental en este caso. Conservar sus áreas protegidas, dejando la mayoría de árboles, porque el café necesita el sombrío, pero aquí vemos que erradicaron todo, entonces, como decimos, no le dejan nada a la naturaleza. El clima iba cambiando a medida que subíamos por entre las montañas. También el paisaje se hacía diferente. 2 horas después, la rudimentaria vía nos condujo hasta la vereda Brisas del Chiriaimo, donde cambiamos de medio de transporte. A lomo de mula nos fuimos adentrando a la naturaleza viva, al verde impregnándose a través de todos los sentidos. Vamos en el cañón del río Chiriaimo. Este es el nacimiento del río. Tenemos la fuente principal del municipio de La Paz y San Diego. Poco a poco fuimos conquistando la ruta de los maleteros, como fueron conocidos estos caminos. Estos caminos fueron caminos de las bonanzas marimberas en ese tiempo, donde se empezaron a abrir estas tierras a causa de los cultivos ilícitos como la amapola. Estos fueron muchas veces fumigados con glifosato
y quedan así como la estamos viendo. Pues ahora se tomó el cultivo de cilantro, pero también es lo mismo. Mucho deterioro en la tierra, las tierras no se descansan para nada. Hay humedales que los han fumigado para el mismo cultivo. Sí. Sabe si es bien bonita. Le decimos lóbrega. A 2.500 metros sobre el nivel del mar, incontables palmas de cera se yerguen inconfundibles ante otras especies vegetales de la zona y son protagonistas, pero de una historia más triste que memorable. En los últimos años ha tratado de desaparecer por causa de una enfermedad que todavía no se sabe, pero es muy importante porque aquí es donde podemos ver el loro oreja amarilla. La situación de varias de las especies de la serranía del Perijá en el Cesar parecen estar en verdadero peligro de desaparecer. Nuestro recorrido continúa en busca del jardinero del bosque. El camino hacia el encuentro del oso andino continúa para este equipo de producción mientras atravesamos la serranía del Perijá. Llevamos 5 horas de camino y llegamos a Rancho Quemao, un paraje casi edénico, a 2.700 metros sobre el nivel del mar. Las mulas deben pastar y nuestro equipo merece un descanso. Miro alrededor y pienso que con un dron puedo alcanzar a capturar mucho mejor el espectáculo natural que tengo ante mis ojos. Pero José Gregorio, nuestro guía, parece tener una mucho mejor vista. Señala lo que al parecer es una pareja de cóndores andinos. Un acontecimiento cada vez más difícil de apreciar, teniendo en cuenta que los más recientes registros han identificado tan solo 16 ejemplares de este patrimonio natural de Sudamérica en el área que comprenden la serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta. Para los ecologistas esto es crítico porque ¿qué está pasando? ¿Por qué no están saliendo nuevos individuos o si se están retirando? ¿Cuáles son las amenazas que tiene el cóndor andino hoy en Colombia y en toda la zona de Sudamérica donde habita? La amenaza por envenenamiento, porque los campesinos de pronto cuando el puma ataca, lo primero que hacen es envenenar a esa presa para matar el puma o matar los perros que son asilvestrados, que vienen a molestarlos. Entonces, realmente el primero que va a caer es el cóndor. Ellos son los primeros carroñeros que detectan un animal muerto en tierra. ¿Qué ves ahí tan preocupado? Hace un par de días derribaron un árbol muy cerca de la fuente del río Chiriaimo. De pronto fue para sacar postes para leña, pero el árbol está verde. O sea, nos damos cuenta de que el campesino no tiene la conciencia para hacer estas cosas porque está demasiado cerca al cauce del agua para que venga a hacer esto. Pues de por sí esta finca tiene mucho deterioro por la ganadería y nos damos cuenta de que también están tratando de talar parte del bosque nativo que existe acá en el nacimiento del río Chiriaimo. Han pasado 6 horas desde que salimos de San José de Oriente. El camino es cada vez más empinado y más difícil. Retomamos la búsqueda del oso andino y nuestra próxima parada será en el páramo de Sabana Rubia, a 3.300 metros sobre el nivel del mar. Una hora después de remontar el cerro de Medialuna, nos dimos cuenta de que todo hasta ahora había valido la pena. En sí los páramos son fábricas de agua, fábricas naturales de agua. Todas las plantas que están en el páramo cumplen una función de retener el agua para las sequías, o sea, es un colchón de agua. Entonces, estas fábricas de agua son muy importantes para las ciudades que están en las partes bajas. Cuando se da la oportunidad de declarar el Parque Regional de la Serranía del Perijá, se comienza a ver la importancia que tiene la Serranía del Perijá porque es la que surte y abastece al río Manaure, el río Chiriaimo y Masiriaimo, y creo que a muchos municipios del departamento del Cesar. El frelejón es una de las plantas con mayor importancia en estas alturas, en páramo. La función de él es, con sus hojas tan frágiles, tienen unos capilares muy delgados que atrapan la neblina y
llevan esa agua hasta el fondo, hasta el pie de su ramificación. En el invierno la detienen y en el verano empiezan a derramarla hacia las corrientes de agua. Por eso la importancia de esta especie de frailejón acá en el páramo. Pese a su importancia y a pesar de que el Speletia perijaensis, como especie endémica, es una de las joyas a cuidar dentro del tesoro declarado en 2016 como Parque Natural Regional Serranía del Perijá, millones y millones de estos frailejones fueron arrasados en el año 2020 por un descomunal incendio motivado por el accionar irresponsable de quienes paradójicamente más se benefician con su existencia. Esto nunca se había visto acá. Fue un incendio demasiado grande para nosotros, ¿no? Porque se quemaron cerca de 15.000 hectáreas. El parque regional consta de 23.000 hectáreas y se quemaron cerca de 15.000 hectáreas junto con el lado venezolano. Ese incendio pues duró alrededor de más de un mes quemando la serranía del Perijá, contando de la serranía de Colombia y la serranía de Venezuela. ¿Eso para qué lo haces? Para que ayudarla a que se propague. Muchas veces de aquí hay semillas que no alcanzan a liberarse, se quedan atrapadas ahí. La que caiga y nazca es ganancia. Con esfuerzos más individuales que colectivos, la esperanza para estos frailejones va creciendo. Se ven nuevos rebrotes, hay nuevos frailejones, pero necesitamos como que haya más intervención de parte de las corporaciones, del Estado, porque aquí donde estamos ya dentro del parque regional, pero solamente de papel, porque en sí el Estado no ha hecho la posesión de estas áreas de páramo que son las que están dentro del parque. Uno de los puntos más críticos por solucionar es el de la ganadería extensiva. Ahí nos podemos dar cuenta, el ganado llega, lo trata de tocar, ramajear y empieza a dañar el tallo porque quedó muy débil. El ganado no solo amenaza en el Perijá con la destrucción de la flora, indirectamente también es en gran parte culpable de la extinción del oso andino. Los colonos que entraron hace cerca de 50, 60 años tomaron estas tierras que aparecen como tierras del Estado, como baldíos del Estado. Pero los colonos la tomaron y se les hizo muy fácil entrar porque vieron buenos pastos. Tomaron estas zonas altas para sus rebaños y fueron aumentando cada día más, que se tuvo un reporte de unas 5.000 reses sobre el páramo. Y para este ecosistema tan frágil es algo pues muy dañino. Con el incendio hemos visto pues una falencia de alimentación donde el oso pues ya ataca hasta los terneros porque ha tenido como una falta de alimentación y pues se ve obligado a buscar de otras clases de alimentos. Según los ganaderos, no tenemos reportes realmente si un oso matando una res. Se ha encontrado siempre comiendo la carroña. Él es oportunista. Ve el cadáver de un animal y él lo elimina por completo. Entonces, pero sí hay una serie de conflictos todavía en la región. Es que el ganado está metido en el hábitat del oso, entra al bosque donde el oso vive. Entonces es el ganado el que está en la casa del oso, no el oso en la casa del ganado. Con motivos o no, ha sido el hombre históricamente el más grande depredador del jardinero del bosque. Un campesino cierta vez me comentó de que ha visto un cadáver de un oso acá. Y sí, eventualmente en un punto acá cercano encontré los restos de un oso que por el traslado de los campesinos hacia el otro lado del país, de Venezuela, encontraron un oso, le dispararon y lo mataron y dejaron la piel y dejaron el cráneo. Estos fatales sucesos que hoy causan la repulsión en José Gregorio no siempre han sido ajenos a él. Yo antes era un cazador porque la cultura era de cazador y dependo también de unos padres que en su tiempo fueron cazadores, pero asistiendo a unas capacitaciones y ciertos amigos que llegaron del interior del país empezaron a crear esa cultura del medio ambiente y me fui metiendo en este cuento precisamente en la protección del oso de anteojos en esta misma región y fui dejando atrás aquellas prácticas de la cacería. Entonces tomé eso como experiencia para rastrear, en este caso el oso de anteojos,
lo rastreábamos como lo rastreamos muchas veces para cazarlo, pero ya ahora diferente, solamente lo vamos a capturar con el lente de una cámara. Entonces, de esa manera fue empezando a cambiar mi idea sobre la cacería, sobre todo eso, y he tratado de enmendar tanto daño que hice protegiendo estas especies, en este caso como el oso de anteojos, como el cóndor y otras especies que están muy vulnerables acá en el páramo. ¿Qué tanto han cambiado las cosas desde esa época en la que José era cazador a hoy? Hoy, ¿cómo ven al oso? Ya la mayoría de campesinos y ganaderos en la región ven al oso como una especie, una insignia en su propia finca, en este caso en el páramo. Ya se están dando cuenta de que el oso no es un animal tan agresivo con el ser humano, porque antes le temían, ya no, porque el mismo oso le huye a uno. Si hay un antes y un después a favor de la supervivencia de esta especie insignia de la Serranía del Perijá, es gracias a la inmersión en la zona de la Fundación para la Investigación, Protección y Conservación del Oso Andino, o simplemente Fundación WI. La Fundación WI llegó aquí al Cesar como en el 2010-2012, iniciando unos procesos de concientización sobre esta especie. Se hizo un trabajo muy bueno con los campesinos. A cambio de que ellos protegieran el oso, ellos les trajeron unos proyectos productivos como la mora sin espinas, porque tenían una mora ahí que era con espinas y les causaba pues mucho trabajo a los trabajadores para recogerla. Inclusive en estos momentos hay personas que están haciendo vinos de esas mismas moras y la gente se concientizó sobre la protección del oso. Esa fundación nos dio el primer paso para que iniciáramos la protección de esta especie tan emblemática acá. Nuestro recorrido continúa en su búsqueda. José Gregorio y Diomar nos advierten que desde este punto, en cualquier momento podríamos ver un ejemplar del único oso de Sudamérica, pero también la noche está cerca, así que tomamos rumbo a donde tendríamos que pernoctar. Acabamos de llegar a la finca Casadecín o Casasola, de propiedad de la gobernación. Aquí tenemos un pequeño penthouse donde nos vamos a alojar esta noche y tenemos una habitación por acá. ¡Qué elegancia! Bueno, tiene lo básico. Cobija, que es lo que necesitamos. Tiene 5, más no las estrellas. O sea, no es 5 estrellas. Estrella, búsquela en el cielo. Aquí tenemos otras 2 camas para completar otra habitación y es lo poco que se les puede brindar en el momento, pero bueno, lo poco es mucho. Esta casa sirve de alojamiento a muchas personas que pasan por acá y se quedan aquí a veces porque el tiempo está muy agreste, entonces entran y se quedan, hacen su comida acá. Es un refugio que tenemos aquí en medio de esta serranía. Una estufa donde preparamos un tinto. Sabroso. Merecido. Y un arrocito ahorita de fideo, estilo costeño. Ahora le recibo y a esperar que no haga mucho frío porque... ¿Qué es esto que está colgando aquí? Los antiguos cazadores conservaban esas paticas de venado para colgar el cuajo de hacer el queso o para enganchar de pronto la carne, colgar una olla. Continuamos tras la búsqueda del oso andino en la Serranía del Perijá en el Cesar. Esta nueva jornada nos conduce a recorrer nuevamente zonas de páramo y a evidenciar el grave daño ambiental ocasionado por el devastador incendio del 2020, además de las consecuencias del mal accionar humano que hoy tiene en jaque la existencia de estos ecosistemas a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Podemos ver acá que hay partes en el páramo que no podemos encontrar humedales como se podían evidenciar y ahorita estamos encontrando una sequía que es preocupante. El río no aumenta, los nacederos no aumentan, los humedales han desaparecido. Entonces eso es preocupante para las personas que viven en la zona urbana, en la ciudad que de pronto no conocen esta problemática. Hay personas que del mismo municipio de Manaure, de San José, San Diego, La Paz, Codazzi, no conocen el parque ni conocen la serranía y son personas que se están beneficiando de todos los nacederos y fuentes que abastece esta serranía. En unos estudios que hicieron últimamente, el río Manaure está en peligro de desaparecer.
la aventura se hace cada vez más compleja. Nos detenemos para descansar. José Gregorio observa asombrado una especie de la flora de la zona que, como muchas, está a punto de desaparecer, la ortiga de páramo. Es urgente la salvaguarda vegetal del páramo. Volver a recuperarlas y volver a traer esas plantas nativas y esas especies que han desaparecido, como es el romero, el Espeletia perijaense, como el frailejón, y también el tabaquillo, que ha desaparecido por las quemas, por la ganadería y por el tema de las fronteras agrícolas que las personas pues han ampliado. Seguimos el recorrido, pero el jardinero del bosque no da indicios de su presencia en este territorio por el que tiempo atrás merodeaba. Las amenazas provenientes del hombre y la falta de alimentación han disminuido el número de ejemplares en la zona. No son más de 12 hacia esta parte del departamento del Cesar. Pues muchas veces se complica la reproducción por las distancias. La distancia que tiene que recorrer un macho buscando la hembra que está en calor, o viceversa, la hembra buscando al macho, porque si tenemos una buena oferta alimenticia, pues va a haber la concentración, que hay reunión de ellos periódicamente. Entonces, si hay una hembra en celo, 1 o 2 machos adultos que estén en la zona se van a dar de cuenta, entonces ya de pronto se va a facilitar más. Hemos pensado hacerle parcelas en sectores, puntos estratégicos. Por ejemplo, a él le gusta mucho el maíz, entonces hacer parcelas con maíz y otras clases de frutos que a él le gusta para atraerlo más y de pronto pues traer al turista también a que observe los investigadores. No estaba en nuestros planes irnos sin vivir la experiencia de ver al jardinero del bosque. Más de 24 horas de paciencia y mucho camino recorrido, hasta que por fin presenciamos lo que cada vez se va pareciendo más a un milagro. Frente a nuestros ojos estaba el oso andino y, como pudimos, rápidamente hicimos el registro. Aunque nosotros conseguimos el objetivo de registrar su presencia, el oso andino no ha logrado aún garantizar su supervivencia, un reto y un propósito que debe incluirnos a todos. Debido a su configuración natural entre la serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta, por el Valle de Upar surcan drenajes naturales que se reflejan en corrientes hídricas superficiales como sus ríos, pero también arroyos internos y acequias que forman lo que en otros tiempos eran visibles humedales. Uno de ellos, el humedal El Eneal. Ahora podemos ver ya lo que queda del humedal. El Eneal quedó enterrado bajo lo que hoy es el barrio que lleva su nombre, en la capital cesarense. Aquí los primeros pobladores llegaron en el año 1975. 50 años. Desde aquí, yo llegué aquí ya cargado todavía. Mi mamá me cargaba todavía. Ya tengo 53. Anterior, esto eran ríos de agua que salían. Sí, ¿para qué? Por aquí encontraba agua a 30 centímetros. Nosotros hacíamos un hueco, tan siquiera de 50 centímetros, y salía agua. Donde quiera lo hacías tú, salía agua. A medida que fueron pasando los tiempos, la gente fue invadiendo y eso fue contribuyendo a secar el humedal, a taparlo, porque es que no se seca, sino que lo que hicimos fue taparlo. Esto ha llevado relleno y relleno. Esto aquí usted lo ve así, pero esto tiene como 2 metros de relleno de donde está, de donde era esto antes. Porque esto era bastante hondo y pura enea. De ahí nace el nombre del barrio El Eneal. Fuimos los fundadores, los primeros, porque éramos cortadores de enea en ese tiempo, hacíamos esteras, tejíamos sillas, cielos rasos con esa enea.
esterillas para tirarlas en el piso. Los únicos que llegaban aquí a hacer estera y sabíamos hacer estera nosotros y sabemos todavía. Es que la ENEA se da es donde hay humedal. La comprobación del humedal es la planta, la ENEA, las 3 clases de plantas de ENEA que hay aquí. Resulta que esto era del profesor Molina Sánchez en ese tiempo, que ya murió como de 90 y pico de años. Entonces nosotros entramos aquí y él nos dijo, métanse ahí, que eso es pura agua, usted verá si dan para sostenerse ahí. Ajá, y nosotros entramos con él ya por medio de palitos, piedra y todo, y los fuimos secando, rellenando y haciendo zanja y dele. Todo el mundo, por la necesidad de la vivienda, aquí los carremuleros, los volteos, cuando venían a botar los escombros, uno los hacía llegar y así se fue rellenando. También, inclusive, hasta de las mismas muchas administraciones, hubieron volteos de la alcaldía que nos regalaban relleno cuando estaban construyendo las vías. El desconocimiento por parte de todos los actores que fueron transformando el Eneal de humedal a invasión suburbana, que hoy es un popular barrio, fue desapareciendo el brillo de uno de los más importantes tesoros naturales de la región. ¿Por qué es importante el humedal del Eneal? Hombre, porque es una microcuenca que se denomina el arroyo del Mamón, que son alrededor de 40 hectáreas. 40 hectáreas donde discurre naturalmente margen derecha, margen izquierda y la corriente en su eje central y toda la vegetación y la ronda hídrica protectora. Es que esto es un corredor que viene de la Sierra Nevada, espiritualmente de los indígenas, donde los animales, las aves se transmiten. Entonces esto es lo que se llama el ecosistema, el humedal, lo que es un humedal. ¿Por qué? Porque nacen yacimientos de agua. Tenemos que asociarlo al agua, y asociarlo al agua es asociarlo a la vegetación y es asociarlo a la fauna, es decir, en últimas es a la biodiversidad. Es un ecosistema acuático continental. Entonces, desde ese punto de vista es importante. La problemática ambiental universal, cada vez más expuesta, fue la que hizo recapacitar a algunos de los primeros pobladores de El Eneal, que ahora contrarrestan sus acciones pasadas para construir un futuro autosostenible. Nosotros desde hace 22 años hemos venido luchando para la conservación del humedal del barrio El Eneal. A través de cartas, de oficio, nos hemos dirigido a los diferentes entes departamentales, municipales y nacional para que aquí se conserve el humedal del barrio El Eneal. Pero hemos visto que a través de 22 años nuestra lucha ha sido infructuosa. No nos han parado bolas con esta situación. El lema mío es resalvar lo que queda del humedal, de pronto no mirando atrás, porque ya lo que quedó atrás, quedó atrás. Vivamos el presente y enfoquémonos hacia el futuro. Lo que queda del humedal es lo que tenemos que conservar. Todavía hay unas partes que se pueden recuperar. Y esas partes que afloran afanadas como para que no las alcancen, son el reducto de todo un ecosistema en constante amenaza. Sobre el Eneal se siguen edificando a gran escala cimientos en contra de la conservación. La meta es sembrar en los árboles para que esté la misma sintonía de allá. Una golondrina no hace verano, coinciden en decir Abilio, Alfredo y Wilson. Por eso nuestro equipo los acompañó a volar y a fluir alrededor de la superficie visible pero también oculta de El Eneal, para llegar al fondo de una problemática que nos afecta a todos. Acompáñennos en este recorrido. Los primeros habitantes del barrio El Eneal en la capital cesarense enterraron bajo sus casas uno de los más importantes ecosistemas biodiversos de la ciudad, el humedal El Eneal. Eso era puro caracolí y todo, eso es una belleza. Y bastante fauna, había bastante animal, babilla, ponche, de todo. Aquí nosotros pescábamos, imagínate tú, en el barrio Eneal. Esos humedales están seriamente amenazados por la incompetencia institucional del control urbano. Hay viviendas encima de la corriente, descargas de aguas residuales virtiendo a la corriente y naturalmente pues en vez de ser un paisaje que le daría valor agregado a la ciudad, en estos momentos la gente lo tiene como algo que no debe estar ahí al lado mío
porque genera olores, disposición de residuos. Entonces, lo que debería ser una potencialidad para la ciudad se convierte realmente en algo negativo. Y sin embargo, todavía hay una sequiecita que pasa ahí, que ahí está el agua. Ahí está el agua. Además del agua, en el patio trasero del barrio El Lenial, oculto como una vergüenza, hay un pequeño, diminuto pulmón donde la biodiversidad trata de sobrevivir en medio de los embates del hombre. Ese es Guásimo. Alfredo Triana, quien llegó a invadir parte de estas tierras en 1987, hoy reconoce la gravedad de haber decidido enterrar el humedal. Todos hemos contribuido, reconocemos que sí, el humedal lo que hicimos fue taparlo. Fue su verdugo sin saber el bienestar que lo rodeaba y que con los años fue reconociendo plenamente. Sí, muy buena, ¿vio? Para los riñones. Lo que es la caña agria con el pitamorreal y la lengua de suegra, usted hace un cocimiento de esas 3 plantas y eso le desinflama los riñones. Encontramos, por ejemplo, palos de robles, de yarumo, que son nativos. Aquí vemos un mango, un hermoso mango, estamos, unos robles muy hermosos, unos palos de almendra. Y también vemos la enea, la famosa enea, que son 3 clases de enea que hay. Pero como no hay flora sin fauna, el Lenial ha sido históricamente el hogar de un sinnúmero de especies silvestres. Encontramos el zorrochucho, encontramos la ardita, encontramos el cimpié, encontramos la serpiente, encontramos lobo, encontramos iguana, distintas clases de variedades de iguana. Lógico que en estos momentos los animales con la presencia del hombre se han ido retirando, están en sus guaridas, pero yo que he tenido la oportunidad de convivir con ellos aquí, ha sido una lucha para que el ser humano no los haga en vía de extinción, porque al matarlos está propagándose eso, a la vía de extinción. Y mientras los animales se van retirando, los invasores se van acercando más, destruyendo su hábitat, sin pesar y sin pensar. Esta construcción tiene aproximadamente 4 años, donde se les advirtió a la gente de que no podían construir. Estuvimos tocando puertas y nunca hicieron nada, no vinieron. Y ahora de ñapa hicieron una casa campo ahí, en la cual la comunidad le tiene varias denuncias, porque son escándalos y ruidos que no dejan dormir, perturban la tranquilidad. Y no se conformaron con construir alrededor de la acequia, sino que construyeron una casa campo que ha traído problemas para el barrio. Cómo derribaron este frondoso árbol de almendra para hacer la construcción. Aquí están las pruebas, no que lo diga yo, están las pruebas ahí. La construcción encima de la acequia y el árbol caído todavía. La afectación al humedal El Lenial va en constante crecimiento, como el barrio mismo, que ya no solo cumple una función de albergue familiar, sino que de ser un sector netamente residencial es epicentro de importantes proyectos comerciales que contribuyen a la degradación del recurso hídrico, vertiendo las aguas negras al Caño de Leche, que nace justo allí, en lo profundo del Cerro La Popa, y de manera osada fluye por El Lenial. Y entonces ese es el mayor problema del humedal, que le están cayendo aguas residuales. Pero también corren por aquí canalizadas las aguas de la acequia La Solución. Desde el Guatapurí está esta canalización. Entonces muchos barrios arriba, como no tenían en ese entonces el alcantarillado, se han pegado a las aguas residuales. Entonces por el canal ahora viene, la mayoría de ahí arriba viene agua residual. Y más arriba del Lenial, en la Comuna 5, no son menos las problemáticas medioambientales que desde aquí corren para agravar la situación. El principal causante de este problema que presenta la acequia es la comunidad que está entre el barrio 5 de Enero y Brisas de la Popa. Es un asentamiento humano que tiene 13 años de estar acá, y arrojan la basura directamente al canal de la acequia. Esta problemática, como pueden ver, la alta contaminación, mosquitos, olores putrefactos, y de verdad que es muy preocupante la situación porque hay muchos niños alrededor, niños ahí en las casas pegados, que por aquí pasa toda la comunidad estudiantil que va hacia el Colegio Loperena, hacia la escuelita 20 de julio, a la escuela 5 de enero. Y es muy preocupante porque los riesgos de salud es inminente, se pueden presentar brotes de dengue
y de verdad que ya hay niños presentando brotes por la alergia que produce estas aguas. Y el gobierno no hace absolutamente nada, ni los entes encargados de proteger el medio ambiente. Sí, es que las aguas están cayendo, están contaminando el caño casualmente. Viene de la sequía construida y de las aguas que le caen de las casas también. Las aguas ya mezcladas del Caño La Leche y la acequia La Solución continúan su recorrido hacia el sur de Valledupar, donde nuevos habitantes de la ciudad ven en ellas una manera de subsistir. Seguimos su cauce y encontramos en el barrio Don Alberto una nueva problemática que ensucia la esencia de lo que ha caracterizado a este vecindario. El barrio Don Alberto es un barrio acogedor, un barrio muy tranquilo, un barrio que tiene muy buena convivencia con sus vecinos. Nos hemos propuesto ser ejemplo en toda Valledupar, ya que contamos con el mejor parque que tiene la ciudad de Valledupar, un parque ecológico de 3 hectáreas, donde todos sus vecinos participan en actividades. Hay mucho sentido de pertenencia por todos los vecinos de la comunidad. Lastimosamente, pues tenemos alrededor una problemática que nos está dañando lastimosamente nuestra tranquilidad, nuestro buen vivir, y es ese basurero que tenemos ahí donde depositan todas las podas. Las basuras de las invasiones de la Comuna 5, que son más de 25 barrios de aquí de la ciudad de Valledupar, y nos está afectando demasiado. El tema de moscas, el tema de insectos, está afectando la salud de nuestros habitantes, de nuestro sector. Cuando quisimos darnos cuenta, ya era un problema que ya había crecido desproporcionadamente y es algo que no se ha podido controlar. La ciudad de Valledupar ha sufrido una transformación urbanística, pero consigo ha traído también los problemas que eso conlleva a nivel de la mala planificación de la ciudad. Pasó de ser una ciudad pequeña, medianamente ordenada, una ciudad verde, a una ciudad donde los problemas sociales y ambientales son evidentes. Uno de los grandes problemas es la disposición inadecuada de residuos sólidos en la ciudad. Hoy por hoy, uno de los principales problemas ambientales. Existen alrededor de más de 32 botaderos a cielo abierto en toda la ciudad. Eso es realmente desastroso, porque pues aparte de que se ve horrible, trae problemas de contaminación atmosférica, puesto que todos los días, mañana y tarde, se queman residuos en esos 32 sitios en la ciudad. Y los costos que las personas pagan por el servicio de aseo es bastante alto. Entonces no compensa lo uno con lo otro. La ciudad, con algo más de 70.000 árboles, es una ciudad que adolece de un plan de manejo del arbolado urbano. Las personas que vivimos en Valledupar nos gusta tener un árbol al frente de nuestras casas o en nuestros patios, por obvias razones. Nos regala sombra, nos regala un paisaje, nos regala frutos. Entonces, para nosotros, podar el árbol es una cultura, pero desafortunadamente no tenemos el manejo de la disposición adecuada de estas podas y también cómo aprovechar las podas. Las podas es materia orgánica, y como materia orgánica que es, podría ser materia prima para generar un abono orgánico, para, como lo hacen la población vulnerable de venezolanos ubicados en las márgenes del río, produciendo carbón vegetal. Ellos compran las podas, pero como no hay quien las recoja de manera económicamente viable, pues lo más normal que uno hace acá es contratar un carro mula y decirle: oiga, hágame el favor, recójame las podas y me las dispone. ¿Dónde? No se sabe. Y hemos calculado que alrededor de la ciudad existen 15 frentes de trabajo donde están ubicados hornos artesanales que la gente construye con una duración de producir carbón en 21 días. 21 días que tienen las personas que estar 24 horas al día humedeciendo para poder sacar un producto realmente rentable y poder comercializarlo. ¿Qué habría que hacer?
pues simplemente de esta crisis social generar oportunidades para la gente, pero eso implica que la institucionalidad representada en la Secretaría de Desarrollo Social, de la Alcaldía, de la Gobernación, el SENA, entre otras instituciones, de alguna manera volcaran la atención hacia esta población vulnerable, digamos que identificaran su potencialidad y hubiera una reconversión tecnológica para que estas personas sigan haciendo esa actividad y disminuir la problemática ambiental en cuanto a su contaminación atmosférica, puesto que estos hornos generan una serie de gases y material particulado que de alguna manera van a influir en la calidad del aire de las personas que están a su alrededor. Otra problemática que tiene nuestra comunidad es la explotación de unas canteras que se vienen realizando alrededor de 6 o 8 años aquí en el barrio Don Alberto, donde ya nos está afectando directamente porque prácticamente está interna. Aquí en nuestro barrio está a menos de 100 metros. En estos momentos hay una cantera que está haciendo una socialización con nuestra comunidad para nosotros permitirles esa explotación aquí en nuestro barrio, porque van a ampliar su plan de acción de explotación. Entonces nosotros como comunidad rechazamos rotundamente ese tipo de acciones, ya que nos están afectando, una por el tema del ruido, otra por el tema del polvo. Hay mucho polvo que ya llega afecta a nuestras casas, nuestras viviendas, nuestros niños, nuestros adultos mayores. Tenemos una reserva forestal cerca de nuestra comunidad, cerca de nuestro barrio, y nosotros queremos protegerla. Debe de haber humedales, debe de haber una reserva natural forestal, la cual nosotros queremos proteger como sentido de pertenencia por nuestro Valledupar, por nuestro medio ambiente. Y también el tema de la movilidad, porque Don Alberto es un barrio que solo tiene una vía de acceso, y esos camiones que utilizan para ese tipo de explotaciones nos están afectando tanto la vía y el tema de la movilidad. Se forman unos trancones en horas pico, llegamos tarde a nuestros trabajos, los niños llegan tarde a sus escuelas. Entonces es una problemática muy grande que tiene nuestro barrio con ese tipo de explotación minera aquí en la comunidad. Por eso nosotros pues hacemos ese rechazo rotundo para que no se permita más la explotación. En 1975 empezaron los primeros asentamientos como invasión en este barrio, que antes ocupaba un gran humedal, el Eneal. Personas que se ubicaron en esos sitios porque eran los sitios periféricos de la ciudad y sitios donde en apariencia nadie los iba a molestar, pero eran sitios de riesgo porque estaban ubicados en donde no podían estar según, digamos, la parte de planeación urbana. Y es que la biodiversidad de los humedales los convierte en un recurso ecológico crucial. Son fundamentales en el control de las inundaciones, además de que muchas especies de flora y fauna silvestres dependen completamente de ellos. Hoy, poco queda de la vitalidad del humedal valduparense. Paradójicamente, quienes primero comenzaron a rellenarlo con escombros para construir sus viviendas son quienes buscan hace 2 décadas y con afán la protección de los vestigios del Eneal. Estamos en defensa del humedal y la verdad es que a veces nosotros decimos, vamos a tirar la toalla. No, ¿cómo la vamos a tirar la toalla? Si es que esto es de nosotros, si esto es nacional, si esto es mundial, la recuperación de los humedales en todo el mundo. Sería muy bonito de que esto lo compusieran para eso. Claro, porque más adelante va a hacer falta el agua. En vez de rellenarlo y taparlo, sería mucho mejor que tuviera el manantial ese aquí, porque más adelante lo vamos a necesitar porque estamos secándonos. Ya el río Guatapurí no aguanta mucho con tanta gente que va entrando. A mí me gustaría que esto fuera un manantial, porque vuelven los animalitos otra vez y los cuidan. Todavía hay babillas allá metidas y todo. Esto se trata de tomar conciencia, esto es en lo personal. Sí, de que todos te podemos aportar un granito de arena y esto ha sido una lucha. Por eso siempre cuando socializamos a las personas, las invitamos que cuando llueva no saquen la basura porque todo eso contrae a la contaminación de la sequía y es lo que está matando, porque es que lo que más mata el ecosistema es la cuestión de los residuos plásticos. Aquí cuando han hecho pañitos húmedos a través de Corpocesar
En la limpia, la primera vez sacamos 5 toneladas de residuos sólidos en todo esto. Después sacaron 2 toneladas y así la última sacaron 1 tonelada de residuos y así. Por ahora, la solución es solo el nombre de esta acequia, que es de lo poco que queda del humedal El Eneal, que antes ocupaba más de 40 hectáreas del territorio valduparense. Esta es la postal que llega al mundo del mágico y legendario río Guatapurí, en Valledupar. Si los vallenatos o los turistas quieren conocer el río Guatapurí, tienen que desplazarse necesariamente hasta el balneario Hurtado, que es el único acceso libre para conectarse con el río Guatapurí, conectar con este ecosistema. Pero como toda postal, esta también tiene 2 caras. Ese lado de atrás es el que escribe a diario Luis Maestre, un ambientalista conocido ya por todos en la capital cesarense como el guardián del Guatapurí. Desde mi función lo que hago es alertar a las autoridades gubernamentales y no solamente eso, sino que se tomen medidas definitivas, ¿no? Liberar la ronda hídrica del río Guatapurí. Unas funciones autoimpuestas y no remuneradas que se han convertido en motivo y caballo de batalla para Luis. ¿Por qué me animé a hacer la voz, a ser el guardián del río Guatapurí? Porque esto no lo tiene cualquier ciudad en el mundo. Para mí no solamente es un cuerpo de agua, es una fuente de vida, ¿no? Que va alimentando todo a su paso, todo un ecosistema. Ahorita acabamos de ver monos, viven del río Guatapurí. Los árboles que tenemos en la ribera del río viven del río Guatapurí. Las comunidades Valledupar mismas se alimenta, calma su sed del río Guatapurí, de las aguas del río Guatapurí. Yo también he calmado mi sed con estas aguas como valduparense y sin embargo debo confesar que aunque durante varios años recorrí Colombia una y otra vez mostrando las maravillas del país a través de un noticiero nacional, lo cierto es que nunca me detuve a mostrar más que lo evidente de este, que también es mi río, sin ahondar en la problemática que sin canales, sin apoyos y sin ayudas, ahora muestra con afán y como puede el guardián del Guatapurí mientras lo cuida, como un padre cuida a un hijo. Porque es que esto vale la pena cuidarlo, preservarlo, mostrarlo a las futuras generaciones, así como los juglares del vallenato se inspiran para componer sus versos, que se inspiren, ¿no? Para preservar la vida, para preservar la biodiversidad en nuestro municipio. Una biodiversidad eminentemente amenazada. Aquí en este sector, exactamente en el Paraíso, confluyen todas las afectaciones ambientales que Valledupar le está haciendo al río. Este sector es la escombrera prácticamente de Valledupar. Acá vienen volquetas, carremulas, carretillas a depositar escombros, basuras, residuos peligrosos. Pues como puedes ver, hay una invasión de la ronda hídrica. Invasión hasta del cauce, inclusive podemos observar que los escombros están dentro del cauce del río Guatapurí. La ciudad de Valledupar no tiene una escombrera vigente donde ubicar las podas, los residuos de construcción, y eso hace de Valledupar una ciudad en desorden. ¿En desorden por qué? Porque en todas partes encuentras tú materiales de construcción, podas, residuos sólidos y en general un desaseo en los separadores de las grandes avenidas, cosa que eso antes no se veía. Tenemos ese colector de aguas lluvias para el alcantarillado pluvial y en el transcurso del centro histórico hasta aquí, hasta el río, por toda la calle 16, como podemos ver, se pegan los usuarios, se conectan fraudulentamente, pues ocasionando la contaminación de las aguas del río Guatapurí. La margen derecha del río Guatapurí, donde están ubicados más de 20 barrios, alrededor de 30.000 personas, áreas de zonas de riesgo, es una problemática de muchos años sin resolver, que se le salió de las manos a todo el mundo. ¿Puede echar esa basura para allá? Así es. Si la he hecho yo, no la van a poder echar ellos. ¿Ah? Así es, mi señora, qué gracias. No, eso nos perjudica a nosotros y vos sabéis que es así. ¿Por qué? Por lo mismo, porque ustedes están... Hay poblaciones vulnerables, ahorita hay mayormente inmigrantes
víctimas del conflicto armado, desplazados. ¡Ay, te la están echando la nariz y no te das cuenta! Población que históricamente ha venido sufriendo y ha encontrado aquí la margen derecha pues como su única salvación para encontrar un techo. Eso está muy bien. Me perjudica. A todos nos perjudica. Y tú ves como yo lo tengo. Las Sí, matas, sí. Esas matas yo no las sembré, pero yo las riego. Exacto. La gente es muy... ¿Viste, mamá? No, la felicito porque esa es la actitud para proteger el río, para proteger el medio ambiente. Estamos hablando no de cualquier problema, estamos hablando de alrededor de 20 barrios, o sea que estamos hablando como de un municipio cercano a las aguas de Ibirico, por decirlo de buena manera. Lo primero que tiene que hacer la administración municipal es evacuar todas estas comunidades de la margen derecha, recuperar la ronda hídrica y comenzar el trabajo de descontaminar, de restaurar toda la margen derecha del río Guatapuri. Esa es la solución definitiva para el río Guatapuri. Esto no está permitido. Son 30 metros mínimo que el río tiene que tener para la ribera del río, para proteger el río con los árboles. Y si vemos allá, se está erosionando porque no tiene árboles. Si puedes ver la margen izquierda, también sufre de erosión en época decreciente, ¿no? De lluvias. Pensar en reubicar 30.000 personas no es sencillo, porque las inversiones son cuantiosas. Hay varias propuestas también. 2 ecoparques lineales desde Hurtado hasta la desembocadura para hacer una reserva ecológica, una reserva forestal sobre la margen, un buen ecoparque. Y bueno, están esas propuestas, también la estamos accionando también con Findeter para que realmente se haga una restauración integral y se reserve toda la margen derecha del río Guatapuri como una reserva ecológica para las futuras generaciones. Y con eso que logramos proteger el cauce del río Guatapuri a su paso por el casco urbano de Valledupar, que es donde más sufre los impactos antrópicos de los vallenatos. Reubicar una población de un sitio a otro es cambiarle la vida total a una persona. Entonces eso no es tan a corto plazo, ni tan económico, ni tan de voluntad política así a la ligera. Desde ahí la complejidad de la solución. Pablo Coelho dice, si la aventura te parece peligrosa, prueba la rutina, es mortal. A orillas del río Guatapuri, el ecologista Olmar Quintero diseñó la Escuela Ambiental del Cesar, donde hace más de 20 años concientiza a locales y turistas Que tenemos en la ciudad con tanto aparato electrónico. sobre la importancia del agua, del río y la biodiversidad para nuestro bienestar. Terminan cogiendo los pobres animalitos y metiéndolos presos. Mientras tanto, en solitario, Luis Maestre, el guardián del Guatapurí, recorre casi a diario la margen derecha, río abajo, para trabajar desde lo individual hacia lo colectivo en la recuperación de este afluente que en esta zona perdió su magia. Deforestación, pérdida de la biodiversidad también, a consecuencia de todos estos impactos tan fuertes contra el río, pues lógicamente vemos una pérdida de biodiversidad. Para Luis, la ciudad y sus administradores invierten en la portada, en la imagen, lo que vende de Valledupar la más linda. Hay un divorcio entre el río y la ciudad. Mientras se olvida del contenido, las páginas interiores de este libro verde, que en los barrios de la margen derecha es imposible de leer. La tienen invisible, es el patio trasero de Valledupar. Sí. Aquí es prohibido hablar de esto, porque es que no existe. Esta zona no existe es una vergüenza, ¿no? Traer a los turistas o que a unos cuantos metros de la alcaldía se presente esta situación. Me recuerdo un poco cuando viví en Bogotá y estaba el Cartucho. Exactamente la misma situación. A pocos metros del Palacio Presidencial, una olla, un expendio, consumo para delinquir. Aquí se delinque también. O sea, en el tema ambiental, quiero decir. Pero tenemos también familias, niños, vulnerables, mujeres, cabezas de hogar, y familias vulnerables, como dices, que se ven afectadas por esa desidia, ¿cierto? Exactamente. Sí, es un problema socioambiental, ¿no? La comunidad está muy arraigada al río Guatapuri y pues de alguna u otra forma se suma o se refleja la inconsciencia ambiental de los vallenatos, porque lo vemos en el balneario Hurtado, inclusive cuando van a disfrutar cómo dejan las botellas, los envoltorios, los plásticos, cómo hacen un mal uso de ese sitio recreacional y pues eso se ve a lo largo a su paso por el casco de la ciudad. Los culpables, de alguna manera, por buscar algún culpable, ¿serían entonces los habitantes de la zona o toda la ciudad? Y más bien la comunidad y este punto serían los afectados. Desde mi punto de vista, el principal responsable de garantizar un ambiente sano a los vallenatos es el alcalde municipal. Pero cuando me dices el alcalde, esto es un problema de vieja data, ¿no? Que se ha venido acumulando y que está en su peor momento, pero estamos hablando de muchas administraciones, de muchos alcaldes. Exactamente. Cuando me refiero a la alcaldía, quiero decir que es la negligencia gubernamental.
tanto la alcaldía como la autoridad ambiental, Procesar en este caso, que no está al tanto, no monitorea periódicamente el estado del río, pues para garantizar su buen estado, ¿no? Vemos que el alcalde municipal incumple ciertas normativas que de alguna u otra forma son el detonante para que esos escombros sean traídos hasta acá. Ya porque los semovientes, los vehículos de tracción animal, desde el año 2013 debió haber quedado abolida esa actividad laboral en el municipio. Y estamos en el 2021 y han pasado muchos años para que se cumpla ese decreto, el decreto 178. La resolución 472, que es el de las escombreras. Cada municipio debe de contar con su escombrera. Valledupar no la tiene, está incumpliendo. Hay que sumarle falta de compromiso y de sentido de pertenencia por el río. Porque no solamente son los carremuleros, también son los volqueteros que en cierta manera también extraen material de arrastre. De aquí en adelante hasta la desembocadura, ¿cómo queda afectado el río? Estamos en un punto intermedio, Paraíso y Zapato en Mano, que presentan estas mismas problemáticas. Sigue el 9 de marzo que presenta esta misma problemática, invasión de la ronda hídrica, basuras, escombros, deforestación. Al llegar a entregar sus aguas al río Adolfo, hemos encontrado que en época seca no está llegando agua al río Cesar. La contaminación, y la poca que llega se contamina con el canal de la 44, que también es un canal más grande que este, del sur de la ciudad, que también desemboca aguas residuales. A nosotros este río es como llamamos la Sierra Nevada el corazón del mundo. El río Guatapurí es como el corazón del mundo. Tiene una importancia, además de ecológica y cultural, una importancia ancestral, espiritual. El río, en la visión propia de los pueblos, desemboca allá en el mar en bocas de ceniza y tiene su ciclo de vida, que es lo fundamental de mantener esa interconexión desde su nacimiento en el nevado, en el páramo, en las montañas, en los valles, con las lagunas que están interconectadas, a la desembocadura del río Cesar, el contacto y la conexión que tiene con la ciénaga de Zapatosas, la desembocadura en el río Magdalena. Como la naturaleza hoy tiene derechos, para nosotros desde lo ancestral tiene derechos, también debemos proteger y salvaguardar que el río siga su curso, siga funcionando libremente y manteniendo su conectividad para que siga habiendo agua a lo largo del tiempo. De ahí la importancia de lo que ocurre a lo largo de los 20 barrios que ocupan en la capital del Cesar, la margen derecha del río Guatapurí. ¿Se bañan aquí en el río ustedes? Si se bañan tienen que bañarse de aquella corriente, de este lado no, está contaminado. Ahí le queda una sequía, aguas negras, 2. Ante los constantes llamados de auxilio por parte de ambientalistas como Luis Maestre y quienes hacen parte del Foro Ambiental del Cesar, las autoridades ambientales optaron por realizar una reforestación que a nadie dejó satisfecho. Para mí yo creo que son paños de agua tibia de la administración municipal que de alguna u otra forma quiere enviar un mensaje a la ciudadanía que están preocupados y que el río Guatapurí es prioridad para su administración. Pero no es así, son medidas antiecológicas, porque sembrar árboles en los escombros implica que esos escombros van a ser removidos, que es lo que estamos nosotros como ambientalistas exigiendo a las autoridades, que esos materiales contaminantes sean removidos, sean retirados del cauce del río, y pues posteriormente esos árboles que han plantado ahí, pues no les veo ninguna función. Han enviado un mensaje equivocado, primero al gremio ambientalista. Para mí ha sido un gesto de mal gusto que hayan realizado una jornada de reforestación encima de los escombros, por el esfuerzo humano que implica y pues el maltrato vegetal. No son medidas realmente profundas que van a solucionar las problemáticas ambientales del río Guatapurí. Y es que en este sector no solo se hacen urgentes medidas para la problemática ambiental, a nivel social se requieren soluciones realmente urgentes. La verdad lo que yo veo es un problema que cada día se va creciendo y va a explotar. Es decir, cuando digo va a explotar significa en que yo como persona vulnerable que pues no tengo dónde vivir y me ubico en un barrio de la margen derecha, llegó el día en que me canso de vivir sin agua o con agua contaminada o de vivir sin luz o con luz pero se va todos los días o no tener, vivir en la basura, vivir con personas que tienen problemas de drogadicción, inseguridad. O sea, eso es como una bomba de tiempo. Entonces llega el punto en que en algún momento se explota y pues ya puede generar problemas de orden público un
poco graves en esa situación. Otra situación que les quita el aire literalmente a los líderes ambientalistas y la comunidad de Valledupar es la que tiene que ver con la amenaza y destrucción del Cerro Hurtado ubicado al norte de la ciudad. Un cerro emblemático que junto con el Cerro La Popa son cerros tutelares y protegidos por el Acuerdo 032 del año 96. Dicho acuerdo declaró zona de reserva ecológica y patrimonio de la ciudad, este espacio sagrado para las etnias que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, que ancestralmente lo han llamado Minacalua. Minacalua es un espacio que está interconectado a todo el sistema de espacios sagrados de la Línea Negra, pero también a lo que son los sitios sagrados que están en la parte media y la parte alta de la sierra, que se conectan para cumplir una función cultural, porque es el ejercicio que representa el equilibrio entre el hermanito menor y el hermano mayor, los guardianes del corazón del mundo. Pero ni los guardianes mayores ni los menores han podido frenar definitivamente la desafiante urbanización del cerro. Nos encontramos en la falda del cerro, en la falda norte. En el 2015 se hizo una sustracción de 11.000 metros cuadrados para desarrollar un proyecto urbanístico de 33 casas de la manzana F de la urbanización Santa Rosalía. Se encargaron de modificar el plan de ordenamiento en el 2011 y consolidar esos cambios en el 2015 de tal manera que hoy por hoy el Cerro Hurtado ha sido objeto de urbanización en sus faldas en un área de alrededor de 11.000 metros cuadrados y tenemos el cerro en plena amenaza de ser urbanizado, totalmente desastroso. Como puedes ver, son 30 metros de fondo con remoción de tierra, más o menos 360 metros cuadrados cada casa, que en total serían 11.000 metros cuadrados que impactarían esta importante reserva ecológica, ¿no? En este momento, todas las acciones que ha hecho la administración municipal y el gobierno nacional ha sido en garantizar que siga avanzando la intervención de obras, de proyectos a la Sierra Nevada, que desconocen precisamente la importancia no solamente ambiental, sino que culturalmente tiene para los pueblos y obviamente de generar un desarrollo que va en contra de la misma vida de la sociedad y de los pueblos indígenas. Es un bosque seco tropical en el cual el 8% a nivel mundial solamente existen en varios países, entre esos Colombia. Entonces no podemos permitir que por unos intereses individuales nos vayan a acabar un área de tal importancia. En agosto de 2021, los pueblos indígenas y el Foro Ambiental del Cesar celebraron el fallo de tutela proferido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar, que protegió los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y que además revocó la licencia de construcción otorgada por la Curaduría Urbana número 1 Municipal de Valledupar. Que se le olvidó revisar el PONCA del río Guatapurí, que es un instrumento de ordenamiento territorial de superior jerarquía que el plan de ordenamiento. Hemos trascendido un camino en cómo se protege integralmente el río en su ordenamiento ancestral, que nosotros lo establecemos dentro de nuestros códigos ancestrales, PANCASA, lo que afuera llaman los PONCAS, los planes de ordenamiento. Efectivamente, el amparo que da el juez quinto del circuito de Valledupar está en esa dirección, en reconocer los derechos que tenemos los pueblos indígenas de la Sierra Nevada en el territorio ancestral, porque ya este espacio hace parte del sistema de espacio sagrado que está en el decreto 1500 y dentro de ese ejercicio el ordenamiento ancestral que nosotros hemos planteado de la cuenca del río Guatapurí como un elemento fundamental para garantizar ese equilibrio, esa protección y la gobernanza ambiental que se plantea como autoridades tanto ambientales, pero nosotros como autoridades públicas de carácter especial. Eso fue lo que alarmó a los vecinos, ¿no? Las excavaciones, la tala de árboles que previamente ya se había hecho, se estaba preparando el terreno. Y eso fue lo que detonó, ¿no?, las alarmas en toda la comunidad vallenata, en los ambientalistas, porque sabíamos que esto es una reserva ecológica. Y sobre todo, ¿no?, el daño ambiental que se iba a hacer, talar aproximadamente unos 300 árboles, y árboles característicos y en vía de extinción en el casco urbano de Valledupar, como es la majagua colorada y los guamachos. Árboles emblemáticos del bosque seco tropical, pues la importancia, ¿no?, de conservar este relicto del bosque seco tropical. Es un tesoro, es un pulmón, es un bosque urbano, es una reserva, ¿no?, de la biodiversidad. Meses después, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar decidió declarar la nulidad del fallo de tutela que iba en pro de la defensa y protección del Cerro de Hurtado o Minacalua.
Lo cierto es que los que décadas atrás fueron ejidos o terrenos destinados a servicios comunales, por prescripción fueron adjudicados a personalidades de la sociedad valduparense. Desafortunadamente, esta situación de apropiación de estos terrenos, hoy por hoy, pues legalmente son de esas familias que adquirieron esa posesión, por decirlo de alguna manera, y legalmente pues son de ellos. Y ese es el problema que tenemos hoy. Pues en vez de preservar, lo que estamos haciendo es destruir un cerro que está virgen, que se está recuperando de los impactos que le hemos causado al aislarlo, ¿no?, por las carreteras y la carrera cuarta. Se están talando algunos árboles, ¿no? Sí, como puedes observar también ya lo han cogido de vertedero, de escombrera, vertedero, se cortan árboles, han instalado una antena. Entonces pues la idea es seguir presionando para que se preserve, ¿no?, esta reserva ecológica de estos ataques depredadores de la sociedad. Como todos sabemos, en Colombia la propiedad privada tiene una función ecológica y social. Desafortunadamente, la normatividad ambiental en Colombia, el tema de las áreas protectoras de carácter local, únicamente están investidas jurídicamente por acuerdos de carácter municipal y no están registradas dentro del sistema de áreas protegidas nacional. De ahí que cualquier interés particular en destruir es tan fácil de hacerlo, como lo están haciendo en el caso del Cerro Hurtado. A través del río Guatapurí discurre el alma de Valledupar. Sin embargo, los problemas socioambientales han puesto en riesgo el correr de sus aguas. Desde el puente Hurtado hasta aquí, 7 concesiones de acequias. ¿Legales o ilegales? Entre comillas son legales. Tienen la concesión de la autoridad ambiental. Pero no tendrían por qué tenerla. Por el daño ecológico que están desangrando al río. Eso también disminuye excesivamente el caudal y es lo que estamos viendo casi en la desembocadura. No está llegando agua en época seca. Ambientalistas como Luis Maestre, el guardián del Guatapurí, han puesto el ojo colectivo sobre la margen derecha, donde aproximadamente 30.000 personas habitan, ocupando el espacio natural del legendario afluente. Una reubicación de todos esos asentamientos de la margen derecha del río Guatapurí, para así posteriormente comenzar la jornada de limpieza y de restauración del río Guatapurí y pues vallar la zona y recuperar la zona. Pero a lo largo del Guatapurí sus amenazas son tan visibles como, por ahora, los peces en el río. Son muchos actores los que propician el maltrato, incluido la administración municipal, incluidos los bolqueteros, incluidos los hacendados, los que tienen fincas, que van a cortar árboles, que hacen mal uso del cauce. Si vemos, todas las civilizaciones se sentaron sobre cuerpos de agua, sobre ríos principalmente, el Nilo, por ejemplo. Entonces, la importancia del agua dentro de la regulación de la vida, de los ciclos de la vida, es lo que de pronto yo ya he percibido desde mis conocimientos pues, profesionales, desde las ciencias ambientales, darle la importancia que revisten los recursos hídricos para el sostenimiento y regeneración de la biodiversidad, incluido pues lógicamente nosotros. El ciclo de la vida y el ciclo del agua son uno solo. El agua de por sí es lo más sagrado que existe en la creación, que existe en la naturaleza, porque es la dadora de vida, es la fuente de vida, es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Este es el paisaje actual del llamado corredor minero del departamento del Cesar, que comprenden los municipios de La Jagua de Ibirico, Becerril, El Paso y Chiriguaná. 80.000 hectáreas de tierra intervenidas para el descomunal proceso de extracción de carbón en minas a cielo abierto, que suple parte de la generación de electricidad en los países industrializados.
Este es el resultado de un proceso de transformación que iniciando los 90 fue despidiendo una vocación agrícola, que hizo del Cesar un territorio célebre por sus cultivos de algodón y arroz y una tradicional vocación ganadera. Es aquí donde se abrió paso a esa locomotora minera que avisoraba un dinamismo económico y productivo que no llegaría solo, que desde entonces abrió un debate interminable y dividió opiniones en pro y en contra de lo que traería consigo la explotación de carbón a gran escala. Las cosas son buenas o son malas dependiendo de dónde lo miren. Si lo vemos desde el punto de vista del desarrollo regional, es positivo. Es algo que genera riqueza, por una parte, genera desarrollo y genera expansión urbana, genera, digamos, muchas cosas buenas. Nos ha dejado miseria. Decirte que hay algo bueno, personalmente para mí como joven, pienso que no. Si identificamos a esta región del Cesar hace 40 años, seguiría siendo mejor la de hace 40 años a la de hoy, a la de la explotación minera. Hoy la miseria en esta parte del departamento del Cesar es bastante y es notable. La minería en el Cesar tiene alrededor de más de 30 años. Una minería que empezó de pico y pala en las aguas de Ibirico y hoy es una minería industrializada de gran envergadura con empresas como Drummond, Prodeco, CNR, y vemos que la problemática social y ambiental no es buena. El corregimiento de La Loma, de ser prácticamente un caserío, pasó con la explotación de carbón a concentrar la mayor población del municipio del Paso y por supuesto también la mayor parte de las afectaciones ambientales que José Luis Camacho estuvo dispuesto a mostrarnos como líder ambiental en constante preocupación por su tierra. En esta zona aquí era un embarcadero con motobombas grandes, que aquí pues todavía tenemos una herramienta en la cual utilizaban ellos para ese entonces, donde se conectaban tubos grandiosísimos y motobombas demasiado grandes, donde desembarcaban el agua aquí en carro tanque y la tiraban pues a la deriva. Los procesos han venido cambiando y mejorando, al menos para las compañías carboníferas que se han asentado allí. Al fondo allá tenemos una vara. Cuando ese medidor llega al tope allá arriba, es cuando allá adelante, allá de aquel lado del río, abren las compuertas para que el agua pueda salir manteniendo la profundidad que ellos pues necesitan o tienen delante de esas compuertas. Es decir que el recurso hídrico se está manipulando completamente. Sí, cuando se nos crece por la caída de agua, lluvia, es cuando por acá hay unos conductos de aquí por debajo donde te estoy caminando, debajo de ellos. Hace un momento te mostré el poquito de agua que comienza a correr por allá. De este lado podemos ver el río Calenturita en su hábitat normal. ¿Qué pasa? Que cuando se nos llena de este lado, ya no necesitan el agua de aquel lado o están al tope, tienen más de la cantidad necesaria, se suelta y comienza a correr el río con la fuerza de la naturaleza normal. Entonces comienza a correr debajo de estos tubos, estos conductos, y comienza a ir despejando. Tenemos muchos problemas, por ejemplo, de contaminación de las aguas superficiales por vertimientos de minería en parte, por aguas tratadas en parte, por aportes de sedimentos. Los caudales de los ríos no son los mismos, se han desviado corrientes, se han trasvasado corrientes. Eso ha hecho que la dinámica hidráulica e hídrica de la región se haya modificado, y eso es grave porque pues evidentemente cambia de alguna manera el uso del suelo del territorio. Yo me acuerdo por allá en el 2000, que aún era un niño, donde mi abuelo, que en paz descanse, él vendía pescado en una ciclita y una cabita. Y él venía aquí afortunadamente a esta parte a comprar el pescado a la gente que bajaba en canoa. Y se iba, y nosotros veníamos aquí a coger con anzuelo, a bañarnos, a jugar, porque los domingos la gente salía de la finca a refrescarse, a hacer sancocho, y ya esto se ha perdido. Yo tenía aproximadamente
15 años que no venía a este lugar. Y se me viene en recuerdo cuando uno se tiraba del puente. ¿Por qué? Porque el río pegaba en el puente, pegaba arriba. Y uno se podía tirar ahí sin ningún problema. Hoy no. Hoy las cosas, que son muchísimo más que cosas, realmente son muy diferentes. Hoy nos toca esperar que unas empresas abran esas enormes represas para así poder venir a tirar una atarraya. Y no es igual, porque ya estos alimentos, estos peces no saben a lo mismo. Ya tienen un sabor diferente, una contextura muy diferente. Tenemos que esperar para así esas personas que viven del recurso de la pesca puedan venir hasta acá, hasta estas compuertas. Ya no cabe una atarraya en el río Calenturita, hoy toca con saco y se cogen pinchitos, ya ni eso. Te quise mostrar anteriormente donde ya esto comienza a morir, porque es donde se va disminuyendo la gota de agua que hoy corre por aquí. Qué bonito es mirar este río, cómo está corriendo. Cuando llega a las compuertas ya esto se pierde. Con el tiempo pues se nos irán a hacer pozos de agua. Ya no va a ser un río corriente, sino un Hawái. No nos corre como nos corría anteriormente el río Calenturita. En el corredor minero del Cesar, nada volvió a ser igual desde la aparición en el territorio de la maquinaria que llegó para muchos cargando prosperidad. Lo cierto es que la minería a cielo abierto, además del evidente deterioro medioambiental, trajo para municipios como La Jagua de Ibirico, Becerril, Chiriguaná y El Paso cambios y complejidades en la dinámica social y económica que preocupan cada vez más. Nos cambió la vocación. Ya nosotros no somos agropecuarios, sino que somos mineros. Ya nosotros no producimos ni una yuca, porque todo el mundo quiere es trabajar en la mina, prestar servicios a la mina, pero realmente otro tipo de sectores productivos no existen. Quiero que miremos algo, quiero mostrarles a este lado lo que son estas tierras de esta parte del departamento del Cesar, completamente verdes, productivas, tierras donde nacería cualquier tipo de cultivos típicos de la región. Además, miren cuántas cabezas de ganado, la prosperidad que se ve en esa tierra absolutamente verde, lo que sería este territorio cesarense si no existieran estas empresas dedicadas a la explotación del carbón. Ahora vamos a hacer una comparación. Ahora aquí mismo vamos a hacer un giro del dron y vamos a ver justamente lo contrario, ¿no? Lo que eran unas sabanas productivas, ahora son unas montañas completamente artificiales, producto de los botaderos y de los reductos de la explotación del carbón. Miren ustedes. Es triste eso de que hoy nuestra naturaleza, porque es culpa de una explotación, una actividad minera, nosotros cada día estemos en más decadencia. Y cuando ellos se vayan, esto, que era lo que le brindaba el alimento a muchas familias de esta parte del departamento del Cesar, ya no va a estar. La sostenibilidad ambiental es una preocupación constante para las comunidades que ven crecer estériles montañas en el valle que forman la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero también es una obligación y un propósito para las empresas mineras que operan en la zona. De ahí que, para mitigar el impacto de la explotación, se ejecuten sigilosamente programas de compensación como parte de su responsabilidad ambiental. Ellos han visto el impacto que esto ocasiona la explotación y debido a ello ellos han entrado en conciencia de que, verdad, debido a eso ellos han visto la necesidad de que sí hay que paliar esta situación, pues hay que ponerle una ayuda para que se vuelva a restablecer, porque en verdad la minería trae su problema, pero bueno, esto también, todo no es daño, también aquí hay vida, hay renacer de muchas familias. Una de esas familias es la de Armando Ochoa, campesino nacido en La Jagua de Ibirico. Desde mi niñez estuvimos aquí en la finca que teníamos aquí abajo, cuando dijeron que estaba la Y, ahí esa era la finca principal. Más adelante don Armando, sus padres y sus hermanos se pasaron a vivir y producir en la finca La Reforma, vereda Buenos Aires de La Jagua. Esta finca de mi abuelo, exacto.
Fue en finca de mi abuelo. Lo compró en 1969. Al mismo tiempo que los agüeros empezaron a respirar nuevos aires, no necesariamente mejores, por cuenta de la explotación carbonífera, el país y esta región también comenzaron a sufrir una de sus peores épocas en temas de seguridad. Ya esta zona se puso malita, porque entonces aquí, bueno, se hicieron grupos de problemas, pues. Entonces ya no podíamos estar aquí porque ya abajo llegaban también y aquí también, y a uno se le hizo imposible, perdimos el ganado, o sea, nos fuimos arruinando poco a poco y ya se nos hizo invivible. Y un hombre me dijo, usted se me va de aquí, nosotros vamos allá arriba y regresamos, deje todo esto aquí y se va, no se lleva nada. Y entonces yo, sin pensarlo mucho qué iba a hacer, ya agarré y me fui, y yo no vine más nunca hasta el 2017. Fue con la firma de los acuerdos de paz que Armando Ochoa decidió regresar a su tierra natal y a estos terrenos enclavados en la serranía del Perijá, 126 hectáreas, propiedad de su familia, que él, más que nadie, ha sabido cuán productivas son. Con el dinerito que tenía, compré una semilla de plátano y empecé a hacer una platanera allá, metí 1000 matas de plátano. En esos días escuché que iba a comenzar un programa de compensación de la empresa Drummond. El programa de compensación forestal en la cuenca media y alta del arroyo San Antonio es una responsabilidad ambiental de la empresa Drummond Limited y es operado por la Fundación ProSierra Nevada de Santa Marta, con el cual se busca la conservación y restauración de 1.205 hectáreas de bosques en 9 veredas del municipio de La Jagua de Ibirico. Trabajamos asociados con más de 70 familias protectoras ambientales que son las protagonistas de todo este proceso, porque son las que se encuentran en el territorio garantizando la conservación de estas hectáreas de bosque. Yo me animé porque dije, bueno, yo en verdad estoy comenzando de nuevo y con qué fuerza yo puedo. Y mi territorio es bastante amplio y si hay alguien que me eche la mano, bueno, pues esa la acepto. El programa de compensación se conforma de 3 componentes principales. El primero es que las familias protectoras ambientales se comprometen o destinan unas áreas de conservación en sus fincas, en sus predios, durante 15 años. Y por ese trabajo, por esa labor, ellos reciben unos pagos por servicios ambientales. El incentivo no es una cosa del otro mundo, pero sí los proyectos que se quedan establecidos va a ser el grueso del sustento de nosotros, la familia, pero sin destruir nada. No, la idea no es destruir nada, ni bosque, ni agua, ni madera, ni nada de eso. El programa es para hacer esta zona de una zona productiva, que se mantenga en el tiempo, para que cuando ya no haya por lo menos fuentes de minería, por lo menos quede esto como una zona de abastecimiento del pueblo de La Jagua de Ibirico y de otras zonas aledañas. Esto queda en producción, yo entendí eso, son como 2.750 hectáreas, algo así. Y yo soy un granito en esas 2.750 hectáreas. Es un protector clave porque en esta finca hay varios nacimientos del arroyo San Antonio, el cual estamos aportando para su conservación. Mayormente las áreas de conservación son áreas que yo no debo tocar, porque primero ahí hay nacederos de agua y a eso hay que dejarlo que él siga su curso natural. Y entonces si uno se pone a talar, a estar cortando árboles, también ahí hay muchos animales ahí. Hay biodiversidad pues, de fauna. Por ahí me comentaron que había hasta venado. Por ahí, bueno, yo sembraba una yuca por allá abajo y los ñeques no me dejaban comer la yuca, era para ellos. Bastante armadillo. Hay mucha biodiversidad. Yo digo, oye, me gusta mantener mi espacio, no me gusta que quemen. Yo prefiero, mira, limpiar, pero a mí no me gusta quemar. Yo he tenido conciencia de eso. El programa me brindó algo que yo esperaba, porque yo he escuchado los problemas esos ambientales que hay a nivel mundial, los cambios climáticos, los desastres que están ocurriendo a nivel mundial. Y yo dije, bueno, yo tengo conciencia de eso. Y yo dije, ¿verdad? Que yo puedo aportar algo y puedo volver a restablecer mis cultivos que yo tenía y en el tiempo yo puedo volver a establecer mi familia y sostenible en el tiempo, pues. Y resolví de que entraba en el programa, pues.
El programa de compensación apoya a estas familias protectoras ambientales en la implementación de sistemas productivos de manera agroforestal, articulando de esta manera la producción con la conservación. Ustedes me ayudan con el beneficiadero de café y yo puedo procesar eso, o sea, darle valor agregado y establecer esto como mi propia empresa familiar, pues aprender a pensar no como el campesino allí de abajito, sino empezar a aprender como un empresario, pues. Y con los hijos que tengo, yo tengo 5 hijos, yo hablé con ellos y manifestó que ellos me iban a apoyar en esto y que todos lo íbamos a rescatar todo y íbamos a hacer una empresa familiar. Y por supuesto, son una familia que velan por la protección de los recursos naturales y toda la vida silvestre presente en esta finca. Y sumado a que los protectores ambientales reciben un apoyo para mejoramientos locativos en sus viviendas, en las zonas rurales del municipio de Las Aguas de Ibrico. El otro programa que tiene la empresa es que nosotros podemos encadenarnos con la empresa Drumo y ellos van a llevarse toda la producción que se haga aquí. Ellos van a ser garantes de que yo no tengo que andar por ahí como loco buscando quién me lo compre, porque ellos se van a encargar de llevarse el producto, pues algo que me agradó también, ¿verdad? Algo importante, porque a veces uno no hay a quien venderle porque todo el mundo está produciendo café el mismo, porque todo el mundo está produciendo plátano, entonces no hay que venderlo. Pero si hay una empresa que te ayuda en la cadena de comercialización y se lo lleva, oye, maravilloso, porque yo no tengo que estar buscando lo que no se me ha perdido. Ha sido más las cosas malas que hoy esta actividad minera nos ha dejado a nosotros que las buenas, porque hoy los 4 corredores mineros cada día van en más decadencia y en peor economía, porque es triste que vienen a nuestro territorio simplemente a trabajar y a irse. Trabajan 7 días y se van. Se ha identificado que ya ni los lavados están dejando, porque vienen con sus 7 uniformes y 7 uniformes sucios se llevan. Dependemos de una industria extractiva que hoy por hoy está condenada en el tiempo a desaparecer. Y lo más grave es que no sabemos cómo hacerlo, cómo llegar a esa gradualidad para ir disminuyendo o ir a ese decrecimiento, porque hay que ser sinceros, el modelo va hacia un decrecimiento económico. Todos tenemos que ser conscientes de que vamos a pasar de una bonanza económica, de una industria extractiva, a una transición que en mal o menos pocas palabras es un decrecimiento económico, porque lo que vamos a desacelerar ese tipo de industria hasta que cojamos energía y volvamos otra vez a iniciar y a abordar el desarrollo económico de la región en el sector que éramos fuertes, que era el agropecuario. A inicios de los años 90 empezaron a aparecer en el corazón del departamento del Cesar las primeras cicatrices sobre la tierra cultivable con la llegada de la minería a gran escala. El destino de lo que hoy se conoce como el corredor minero cambió del cielo a la tierra y, como dice una popular canción vallenata, hoy solo quedan recuerdos de los tiempos vividos. Era cuando se iba a pescar que la gente mantenía a su familia con el río Calenturita. Una de las grandes problemáticas que ha traído consigo la minería a esta parte del Cesar es la afectación al recurso hídrico por la intervención y manipulación que se ha hecho de él. Decenas de manantiales y pequeños afluentes han sido borrados por la actividad minera. Las desviaciones de los cauces de varios ríos, entre esos el Calenturitas, han ocasionado efectos gravísimos causados en parte por la implementación de sistemas de compuertas que acusan líderes ambientales juveniles como José Luis Camacho. Era necesario desviar el río Calenturita para poder así hacer la explotación minera, porque cuando ellos explotan necesitan el terreno seco y sólido para así poder hacer la actividad. No solamente el Calenturita, también el Cesar. Si hoy el Calenturita está en esta decadencia, imagínate el río Cesar. Hoy al menos nosotros aún podemos ver las chachaitas que están debajo del agua. Podemos tomarla de este lado, porque de aquel lado no podemos tomarla. Esta agua, el río Cesar, de este lado está inconsumible.
es un chocolate. Es un agua que no se identifica si es agua o es lodo. Las compuertas se realizan porque en el momento que ellos desvían el río, como toda la naturaleza, vuelve a su hábito normal. Cuando el río se crecía, nuevamente cogía el hábitat normal de él. Entonces fue necesario realizar esta compuerta para que no le estorbara la explotación minera. Sin medir a cambio el gran impacto social y económico que se estaba generando a las familias que vivían de la pesca. Y más allá de la pesca fueron cambiando todas las actividades productivas de los municipios que hacen parte del corredor minero y la formación de sus habitantes con la llegada de la minería a cielo abierto a la región. Uno podría decir que todos los aprendizajes en formación están dirigidos a solventar los servicios hacia esa industria. Entonces, prácticamente que le tocaría al Estado volcar toda la formación educativa, tecnológica y profesional hacia el nuevo rumbo del país, es decir, hacia el nuevo rumbo del desarrollo. Y nosotros no estamos preparados. Y como no estamos preparados, los golpes son duros. Los golpes son duros cuando uno no se prepara. Por eso es importante hablar de lo fundamental. Y hablar de lo fundamental hoy es pensar en que si bien es cierto no podemos cambiar el carbón de la noche a la mañana o el petróleo, sí debemos pensar cómo lo vamos a hacer y para dónde vamos. Y es triste en realidad porque ya nosotros no vamos a volver a ser el mismo. La tierra del algodón, de la ganadería, ya hoy no vamos a volver a ser los mismos por culpa de esta actividad minera que hoy está de este lado del departamento del Cesar.